Hola, hoy vamos a comenzar con la presentación de la filosofía de Nietzsche. Como sabéis, se trata del segundo maestro de la sospecha que estudiaremos en esta unidad. Como ya sucediera en la exposición de Marx, el hilo conductor de la exposición serán los elementos que hacen de Nietzsche un maestro de la sospecha. Así que estad atentos y atentas, aprended a escribir bien el nombre del autor, y no os perdáis las razones por las que podemos afirmar de Nietzsche que es uno de los filósofos más lúcidos y críticos con las trampas que se autoimpone la cultura occidental. Hola, soy Friedrich Nietzsche. Aquí hay algunos datos sobre mi biografía, todos sin importancia, excepto que fui el alemán más joven en conseguir una cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea. A medida que fui cumpliendo años, la enfermedad jugó un papel más importante en mi vida, hasta incluso ser internado en una clínica psiquiátrica porque decían que estaba enloqueciendo. Ellos que sabrán. Lo cierto es que, algunos episodios delicados sí que tuve. Y tras mi muerte, mi hermana, maldita, manipuló mis obras para hacerlas afín al incipiente movimiento nazi. Basta de presentaciones y vamos ya con mi filosofía, que es de lo que hemos venido a hablar. El objetivo de mi filosofía es comprender las causas que han llevado a la cultura occidental al estado de corrupción intelectual en el que se encuentra. Por eso me gusta presentarme como el médico que ha venido a diagnosticar la enfermedad del paciente Occidente. Occidente es una cultura enfermiza, casi muerta, y yo soy el encargado de determinar su enfermedad. ¿Que por qué está muerta? Mejor diréis que por qué nace muerta. Pues el mismo principio de Occidente, su confianza en la razón, es ya un síntoma de enfermedad. Allí donde Occidente se exhibe a sí misma como amante de la verdad, creadora de ciencia, perseguidora de progreso, etc., en realidad no ha hecho más que negar el mundo sensible, la vida misma, y construir en su lugar un ultramundo irreal y ficticio dominado por la razón. Ya sabéis, pues, ¿cuál es la enfermedad de Occidente? El miedo a la vida. Para analizar la enfermedad de Occidente, he desarrollado un método particular que yo llamo método genealógico, porque consiste en ir al origen mismo de la enfermedad. A través de este método, he descubierto que en el origen de la cultura occidental no está el tan cacareado amor por la sabiduría, la verdad y la razón, sino el miedo a la vida, el miedo al devenir, al cambio y a la inseguridad que estos generan. De ahí que se haya inventado un ultramundo ficticio. Gracias a este método genealógico, he podido descubrir la decadencia de Occidente desde diversas dimensiones. En este vídeo vamos a conocer dos, las más importantes en las que baso mi filosofía, la metafísica y la ética de Occidente. Vamos a ver que, en el origen de estas dos disciplinas filosóficas, se encuentra un engaño, una enfermedad, una perversión que hacen de Occidente una cultura envenenada. Ya os he dicho antes que me formé como filósofo clásico. Mi primera obra publicada lleva por título El nacimiento de la tragedia. En ella, haciendo uso de mi método genealógico, analizo el surgimiento de la cultura occidental a través de la evolución de la tragedia griega, es decir, el teatro griego de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Me ha dicho vuestro profesor que el año pasado en primero de bachillerato ya visteis esta teoría. En mis estudios descubrí que en la tragedia griega se presenta un tipo determinado de ser humano, el hombre trágico, que es un hombre que a pesar de las desgracias que le suceden, afronta la vida con serenidad. Su vida está marcada por la autosuperación. Pensad en Edipo, por ejemplo. El hombre trágico no renuncia a la vida, pero tampoco renuncia a un intento de comprenderla y mejorar su situación. Por eso, en él conviven dos tendencias complementarias de la vida humana de forma armónica, que he llamado apolínea y dionisíaca, en honor a los dioses Apolo y Dioniso. Qué tiempos en los que el ser humano era capaz de conservar estas dos dimensiones vitales. El dios Apolo representa la luz, el orden y la razón, creando un mundo ideal de belleza armónica. Sus expresiones incluyen la epopeya, la escultura y la arquitectura, que son las manifestaciones artísticas que podríamos considerar más matemáticas, es decir, donde la medida desempeña un papel protagonista. Dioniso, en cambio, es el dios del vino y el caos, de la desmesura, simbolizando lo irracional. Esto se manifiesta artísticamente en la danza y la música, pues estas expresiones artísticas se enfrentan a los individuos con la dualidad de la vida. En la tragedia griega se expresan las tendencias apolíneas y dionisíacas, las dos. Lo apolíneo se refleja en la parte escénica y los personajes, mientras que lo dionisíaco se manifiesta en el coro y la música.
Sin embargo, en mi análisis como médico de la enfermedad que hemos acordado en llamar Occidente, he detectado el momento exacto en el que esta convivencia armónica entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre la razón y la desmesura de la vida, se quiebra para siempre. Este momento exacto tiene un nombre: Sócrates. Con esta terrible figura, lo apolíneo se convierte en la única dimensión merecedora de respeto, mientras que las dimensiones vitales asociadas a Dioniso, los instintos, las pasiones, la desmesura, se convierten en errores que hay que evitar a toda cosa. He ahí, amigos, el inicio de la decadencia de Occidente. Maldito Sócrates. Puso fin al hombre trágico e inició el hombre filosófico o racional. Una suerte de no hombre, un menos que un hombre que cede su vida ante lo que él llamaba intelectualismo moral. Ya sabéis en qué consistía su teoría. La felicidad reside en el saber. Todo está supeditado a la razón y a la búsqueda intelectual de valores universales y absolutos. Tonterías que luego se encargará de sistematizar su discípulo Platón, con un dualismo que criminaliza la vida, el cambio y el devenir, el mundo de Heráclito, y enaltece la inmutabilidad, lo universal, la eternidad, el ser de Parménides. Por si no fuera poco con Sócrates y Platón para despreciar la vida y lo dionisíaco, poco después llegará el cristianismo y su visión de un más allá trascendente como lo único verdaderamente valioso, que le llevará a despreciar completamente el mundo y la vida terrenal, la única que sabemos con certeza que existe. ¡Qué pena! ¡Cuánta enfermedad! ¡Cuánta decadencia en una sola cultura! ¿Dónde queda la vida? La gran pregunta que debemos plantearnos después de este recorrido, de esta decadencia, es: ¿por qué ha triunfado esta filosofía decadente, esta visión negativa de la vida humana? Solo hay una respuesta. Si Sócrates, Platón y el cristianismo han inventado un mundo distinto de este en el que vivimos, es para huir de este mismo mundo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, porque tienen miedo a esta vida, porque les da miedo vivir, el cambio, el devenir. Es por lo tanto un problema psicológico, de debilidad psicológica. No fueron capaces de hacer frente a las dificultades que presenta la vida, como si era capaz de hacerlo el hombre trágico. Estos hombres, por llamarlos de alguna manera, necesitaban aferrarse a la seguridad que proporciona un mundo inmutable, eterno, necesario. Un mundo, en definitiva, donde pudieran estar tranquilos y no verse sobrecogidos por la desmesura de lo dionisíaco. De ahí que se formaran un juicio negativo de la vida, que es el origen de estos instintos y pasiones que traen consigo el cambio y la inseguridad, y se aferrasen a la razón como única fuente de progreso. Pero esta apuesta decidida por la razón es fruto de una cultura decadente y síntoma de una voluntad de poder enferma. Una voluntad de poder que dice no a la vida tal y como es. Por eso, yo, en calidad de doctor, diagnostico a Occidente como una sociedad nihilista, del latín nihil, que significa, como bien saben las de latín, nada. Es decir, una sociedad carente de valor, una sociedad cuyos valores niegan la vida, no afirman nada verdaderamente positivo. Dejamos a un lado mi crítica a la metafísica occidental y nos adentramos ahora en otro de mis principales focos de interés, la moral. En mi filosofía, defiendo una naturalización de la moral, es decir, tomar a la naturaleza misma como medida de lo bueno y lo malo. En este sentido, la vida y la voluntad de poder son el único criterio para determinar qué debemos hacer. Aquello que favorece la vida, la salud, es bueno. Aquello que degenera la vida, la enfermedad, es malo. A diferencia, pues, de la propuesta socrático-platónica, según la cual es bueno aquello que determina la razón, yo considero que solo puede determinar qué es bueno la propia vida. Por eso, mi propuesta ética pasa por recuperar la naturalidad perdida de la moral, recuperar valores que afirmen la vida, la salud, los instintos, en lugar de valores espirituales, racionales, intelectuales, que desnaturalizan la vida. Un inciso breve antes de continuar. La expresión voluntad de poder es muy importante en el conjunto de mi filosofía. Con ella hago referencia a una energía creativa que impulsa a todo lo vivo. Es el impulso de crecer, superar obstáculos y autoafirmarse. Existen voluntades de poder fuertes, que son las que favorecen todo lo anterior. Por el contrario, las voluntades de poder débiles tienen miedo a la vida, a la superación de obstáculos, a su autoafirmación,
y por eso son incapaces de crear sus propios valores, es decir, su propia forma de encarar la vida. Solo una voluntad de poder fuerte es capaz de decir sí a la vida de una manera singular y propia, creando sus propios valores. El análisis y la crítica de la moral tradicional lo he llevado a cabo en mi obra Genealogía de la Moral. Allí he hablado de dos tipos fundamentales de moral, una de señores y otra de esclavos. Cada una de esta moral considera bueno y malo aspectos diferentes. La moral de señores considera bueno todo aquello que eleva la vida y al individuo. Es decir, es una moral que potencia nuestros instintos, nuestras pasiones, y nos permite crear valores propios a partir de la afirmación de nuestra existencia singular. Por el contrario, la moral de esclavos es una moral de débiles, donde lo bueno es ahora todo aquello que evita enfrentarse a la vida real, es decir, paraísos racionales y sobrenaturales. Bajo mi punto de vista, esta moral es reactiva, es decir, es una reacción que surge de la venganza y del odio que sienten los individuos débiles hacia los fuertes. Se trata, por lo tanto, de una moral enferma, resentida y propia de una sociedad gregaria o de rebaño. En el origen de la humanidad, la moral imperante era la que imponían los individuos fuertes, es decir, era la moral noble o aristocrática que favorecía la vida y la creación de valores propios por parte de estos individuos singulares. Sin embargo, a través de mi estudio genealógico, he podido comprobar cómo en un momento determinado de la historia de Occidente se produjo lo que denomino transmutación de los valores, es decir, una inversión de lo que se considera bueno y malo. Si hasta entonces, bueno, era lo que favorecía los instintos y la vida, lo que antes llamé dionisíaco, y malo era lo que se alejaba de lo vital, lo espiritual o racional, lo apolíneo. Ahora se van a invertir los roles, y va a pasar a ser bueno precisamente esto último. Es decir, se produce un cambio desde una moral de señores a una moral de esclavos. Las implicaciones de esta transmutación de los valores son dos. La primera es que surge la moral propiamente dicha, la moral tal y como la entendemos hoy en día, a saber, un conjunto de normas y prohibiciones rigurosas que nos señalan qué debemos hacer y cómo tenemos que comportarnos. Hasta entonces, los señores eran espíritus creadores que afirmaban su existencia de forma individual. Ahora lo que hay es un conjunto de normas que debemos cumplir todos de manera gregaria. Este conjunto de normas, en el que consiste la moral, pasa a ser una pesada carga para los individuos que impide el desarrollo de la voluntad de poder fuerte, es decir, de aquellos individuos que afirman la vida. De manera que pasa a convertirse en bueno lo que dice la mayoría, por ejemplo, la bondad, la benevolencia, el altruismo, etc. Valores propios de personas débiles que son incapaces de afirmar por sí mismos su existencia. ¿Qué es eso de hacer el bien al prójimo? No mentir, ser un buen ciudadano, tonterías propias de personas débiles que buscan refugiarse por el miedo que tienen a la vida, al fuerte, en el escudo de la mayoría. Es así como la debilidad se convierte en virtud y se consigue culpabilizar al fuerte que, por su propia naturaleza, es incapaz de ser dócil. La segunda implicación que se deriva de la transmutación de los valores es el nacimiento de una cultura del resentimiento. La forma de vida propia de las voluntades de poder débiles se caracteriza por nacer del resentimiento, del odio y de la envidia hacia las voluntades de poder fuerte. Por eso digo que es una cultura reactiva, porque no es original, no es activa, sino que reacciona contra otra cosa, en este caso, contra las voluntades de poder fuertes. Además, esta cultura es propia del rebaño. Los débiles comparten su mundo moral porque son incapaces de crear valores de manera individual. Ahora que hemos visto las implicaciones de la transmutación de los valores, podemos resumir brevemente cuáles son los errores en los que ha incurrido la moral propia de Occidente. Una moral propia de voluntades de poder débiles que luchan contra los valores vitales y naturales. En primer lugar, es una moral dogmática, que defiende la existencia de valores morales universales que deben ser cumplidos por todos de manera gregaria, impidiendo así la creación de valores morales propios que emanen de voluntades de poder fuertes. En segundo lugar, es una moral antivitalista, que va en contra de las tendencias propias de la vida, de los instintos, de las pasiones, del cuerpo. Finalmente, es una moral intelectualista. Desde Sócrates y su intelectualismo moral, se ha priorizado el conocimiento y la razón
como el medio para alcanzar la de felicidad y la buena forma de vida. El sabio es el que guía su vida por la contemplación, el estudio, la razón, y al mismo tiempo reprime su parte más instintiva y pasional. Y hasta aquí mi análisis de la moral occidental. ¿Qué os ha parecido? ¿Fuerte? Esperaos a que hablemos el próximo día de la religión. Ahora os dejo con unos textos escritos por mí mismo, para que podáis disfrutarlos y comentarlos. Son la actividad 10 y 11. Os propongo que los trabajéis en lo que queda de clase, que paréis el vídeo, y cuando todos tengáis el texto analizado, continuéis la reproducción. En las siguientes diapositivas los encontraréis comentados. ¡Nos vemos!